Hermanos, esta es la segunda proyección en esta modalidad a distancia de las enseñanzas bíblicas que nosotros ministramos los viernes en la reunión de la Iglesia Sublime Gracia en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, en la frontera con California, Estados Unidos. Estamos aquí transmitiendo desde Tijuana y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús estamos encomendando a tu gracia esta transmisión y esperando en tu gracia también que quienes reciban esta palabra sean bendecidos. Sea mis labios con tu gracia para que no hable palabras ajenas a lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Enseguida vamos a cantar un canto para introducirnos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Este canto se titula Engrandecer a Dios conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer a Dios conmigo por siempre. Clamé a Él y me libró de todo mi temor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Hoy exaltar el nombre del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Los que a Él miraron fueron alumbrados. Oído atento está a su clamor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Clamé a Él y me libró de todo mi temor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Hoy exaltar el nombre del Señor. Él salva a los contritos y Él está cercano a los de corazón quebrantado. Son muchas las aflicciones del justo, de todas ellas les librará Jehová. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Clamé a Él y me libró de todo mi temor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Hoy exaltar el nombre del Señor. Hoy exaltar el nombre del Señor.
bendito es por los siglos de los siglos. Hoy, tomando en consideración los estudios que hemos venido haciendo durante 8 meses aquí en esta iglesia Sublime Gracia, quiero retomar uno de los puntos en los que hemos estado meditando en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, y es el tema de la fe. Voy a recapitular lo que hemos hablado acerca de la fe para podernos ubicar en dónde estamos parados. Primeramente, me gustan mucho las definiciones y los conceptos que la Biblia misma nos da acerca de los conceptos espirituales, de los conceptos bíblicos, de los conceptos de Dios, los argumentos que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Hebreos 11:1 nos define de manera muy puntual: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En una versión, la versión 1960, Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. Y entonces fe es una actitud del corazón que tiene la certidumbre de lo que va a suceder. Es un hecho que Cristo viene pronto por su iglesia, y la fe en el corazón del creyente aviva esa expectativa. Bien, con esta definición podemos entender de manera muy simple qué es la fe, pero debemos entender que si el hombre es un ser tricotómico, a saber, es un ser que se compone de espíritu, alma y cuerpo, encontramos que la fe también es en 3 diferentes expresiones, pero de la fe que nosotros vamos a hablar es solamente de la fe espiritual. Pero para ubicarnos, existe una fe espiritual. Hebreos 12:2 lo dice de manera muy clara, muy específica: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y esto nos habla de una fe espiritual. Jesús, Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Dios mismo, es quien fundamenta la fe espiritual. Él es en quien se origina la fe, y Él es el fin último de la fe misma. La fe espiritual, una fe que se origina en Dios y que viene a entrar a nuestro espíritu humano cuando Cristo entra, cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal. Existe una fe mental, una fe natural, una fe que nos dice en estos momentos que aquí en Tijuana hay un cielo azul pastel, poca nubosidad, todavía hay claridad del sol, aunque ya se está poniendo. Es una fe racional, una fe que nos dice las cosas tal cual están aconteciendo. En Gálatas 3, 3 al 3 y el verso 5, se nos habla de que los Gálatas empezaron en una vida del Espíritu, pero continuaron una vida de carnalidad, creyendo que a través de obras podrían hacerse agradables a los ojos de Dios. Pero eso no es así. Nosotros nos acercamos a Dios por la fe espiritual y por la gracia que es en Cristo Jesús. Así que hay una fe natural, una fe que se mueve en el alma, una fe que me dice que, bueno, pues esta bebida sabe a canela, tiene color de infusión de canela y también tiene un sabor dulce como de miel. Es una fe racional porque el conocimiento de mi alma me ha llevado a tener entendimiento de las infusiones de hierba, la infusión de canela, por ejemplo. Pero hay una fe que es una fe demoníaca, una fe supersticiosa. El Salmo 32, verso 2, en la versión Reina Valera 1909, la versión antigua de Reina Valera, habla del espíritu de superchería. La palabra superchería tiene que ver con superstición. Hay muchas circunstancias supersticiosas que en su momento se traducen también en idolatría en algunos casos, en el corazón de la humanidad. La fe supersticiosa. Aquellos filisteos, cuando vieron que el dios Dagón estaba postrado ante el arca
El arca no era Jehová. El arca era solamente el testimonio de autoridad de Dios. El arca del pacto era el testimonio de Dios mismo, el testimonio de su gloria. No era Dios mismo, y a pesar de ello, siendo solo un símbolo el arca de Jehová, al ser puesta en el santuario del dios Dagón, al día siguiente apareció este ídolo postrado a los pies del arca. Bueno, lo levantaron los filisteos, los sacerdotes levantaron a su ídolo y lo pusieron en su lugar, pero al día siguiente apareció cortado el ídolo, manos, pies, cabeza, todo deshecho. Y entonces los filisteos pensaron, bueno, vamos a ver si esto es de Jehová, el Dios de Israel, o no. Y entonces escucharon ahí un consejo y pusieron en un carro, jalado por 2 vacas recién paridas, el arca, y dijeron, pongamos el tributo de esta tribulación. Y pusieron ahí una serie de artículos de oro, pensando que esa era la manera de tener la ira de Dios. Es superstición, es una actitud supersticiosa. Y bueno, la superstición raya en todo lo oculto, todo lo que es demoníaco, lo que tiene que ver con la invocación a los muertos, con la adivinación, con la hechicería, la brujería en cualquiera de sus expresiones, con tantas cosas que mejor no tiene caso hablar porque no es nuestro tema ese. Pero hay una fe supersticiosa, gente que le soba la panza al ídolo Buda para tener éxito, superstición. Gente que cuelga su sábila con moños rojos, superstición. Tantas cosas demoníacas que abomina Dios. Nuestro Señor abomina todo ese tipo de prácticas. Por ese tipo de prácticas Dios echó fuera a los habitantes de la tierra prometida. 7 diferentes pueblos fueron echados porque Dios estaba harto de las abominaciones de esos pueblos. Bueno, regresemos pues. Solamente hablemos de la fe espiritual, la fe que se origina en Jesús y que tiene como finalidad a Jesús mismo. La fe en hebreo se declara en 2 palabras diferentes. Batak kasá es una sola comprensión de 2 palabras en conjunto, y también amán. También en griego existen 2 palabras para definir fe. En algunos casos, una de las palabras hebreas también se traduce como esperanza, no solo como fe, sino como esperanza, y lo mismo en griego. Elpis y pistis, 2 palabras griegas que nos hablan de fe, y en algunos casos una de ellas nos habla también de esperanza. Bueno, una de las intenciones de la primera palabra hebrea y la primera palabra griega es, hablando de fe, confesar que una persona es veraz, que una persona es. Y qué glorioso saber que en términos de Romanos 3:4, el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero también me gusta escuchar al profeta Jeremías. Jeremías 10:10, mas Jehová Dios es la verdad. El Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad?, no se detuvo a reflexionar que la verdad estaba delante de él. Jesús es la verdad, Cristo es la verdad. Pero en 1 de Juan 5:6, la última línea dice que el Espíritu es la verdad. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, muy glorioso, es una bendición. Dios es la verdad. La otra acepción, tanto hebrea como griega, que nos hablan de fe, es la confesión de que lo dicho por alguien es verdad. Me gusta leer Juan 17:17 cuando encontramos ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
La palabra de Dios es la verdad. Entonces, la fe que se origina en Jesús y que nos lleva a Cristo Jesús es una fe que se origina en la confesión de que Dios es veraz, Dios es la verdad y su palabra es la verdad. Aleluya. Esto es glorioso. Esto es sublime. La fe del cristiano no es una fe ciega. La fe del cristiano es una fe que se basa en fundamentos sólidos de convicción. Esta fe tiene 4 fronteras. En castellano la palabra fe se compone de solamente 2 letras y siendo una palabra tan pequeña, desata un poder tan glorioso. Esa palabra fe, la fe, tiene 4 diferentes fronteras. Es semejante a un predio, a un polígono, a un terreno de 4 puntos cardinales, pero en ese terreno Dios, hablando por el profeta Isaías, dice: no seas escasa, extiende tus estacas. Las estacas hablan de límites. Extiende tus límites. Y la manera de extender límites, hablando de fe, es precisamente conociéndola y experimentándola. No solo conocerla, sino practicarla. Los apóstoles Glenn Ewing y Robert Ewing acuñaron una expresión que es esta: orden divino de Dios para su iglesia neotestamentaria, en fe y en práctica. No es suficiente conocer esta doctrina, es necesario que la experimentemos todos los días. Muy bien, hay 4 fronteras de la fe. La primera de ellas, la fe como un regalo que Dios nos da a todos nosotros para creer en la salvación que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice puntualmente el apóstol Pablo, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da para creer en Él. Aleluya. Esto es una bendición. En Romanos 5:1 y 2, el apóstol afirma de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debo decirles con honestidad, con la mano en el corazón, que cuando yo caminaba en el mundo, no tenía en mi corazón el más mínimo deseo de buscar a Dios. Fue Dios quien me encontró muerto en mis delitos y pecados, quien me encontró en el muladar, me encontró en el basurero, en el pozo de la desesperación, como dice el salmista en el Salmo 40. Y fue Dios quien desnudó su brazo de gracia y de gloria y lo introdujo en el estiércol y me sacó y me lavó y me justificó. Pero antes de ello puso en mi corazón la fe suficiente para que yo creyera en esta gracia. No es mi fe, no es algo que se origina en mi corazón, es la fe de Dios trayendo a nosotros la oportunidad de ser salvos. ¿Y por qué no todos son salvos si Dios les regala el don de la fe? Porque hay quienes menosprecian la gracia que es de Dios a través de incredulidad. Menosprecian la fe que es un regalo divino y dejan de creer en el bendito Salvador. En Tito 2:11 el apóstol Pablo va a puntualizar algo más en torno a este punto específico de la fe. Tito capítulo 2 verso 11: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Es por gracia, no es por obras. No opera mi corazón con una acción de buscar a Dios. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí.
Yo no encontré a Dios, Dios me encontró a mí. Y Hebreos 11:3 dice el autor de esta epístola: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esta fe salvadora, esta fe como regalo de Dios para salvación, también es una fe creativa, una fe que hace cambios gloriosos, cambios para que Dios sea glorificado en ello. Doy un ejemplo práctico en Marcos 16, en los versos 15 al 18. Voy a puntualizar el verso 16, la expresión de la fe. Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Noten, el que creyere, salvación, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad condena, la fe salva. Y estas señales seguirán a los que creyeren, a los que creyeren. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto que acabo de leer, que están en los versos 17 y 18, Marcos 16, decía Watchman Nee, Nito Sheng, uno de los primeros creyentes de la obra misionera en China, hijo de hombres de un matrimonio creyente. Watchman Nee decía: esto es la vida cristiana normal. La vida cristiana normal. Bueno, la fe como un don para creer también es un don dado a la iglesia para que la iglesia lo ejecute a fin de realizar prodigios, maravillas, señales. En 1 Corintios 12, en el verso 7, empieza a decir: a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Así que la fe como un regalo para creer es dada a todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, pero también la fe como un don creativo es dado a ciertos vasos dentro de la iglesia para que, hablando palabras de fe, sucedan experiencias gloriosas dentro de la iglesia que trasciendan a la esfera de la iglesia y glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Yo recuerdo los testimonios que se dan por Smith Wigglesworth, un evangelista del siglo XIX, el cual tenía una fe creativa. Era un evangelista dotado de fe para creer, pero no solo para creer, sino para hablar palabras creativas. Y hay un libro que él escribió y en él detalla un mundo de testimonios gloriosos en los cuales, moviéndose en fe, se veían experiencias sobrenaturales. Gloria sea al Señor. Así que el don de fe, la frontera de la fe como un don para toda la iglesia, es para creer en la salvación en Cristo, y el don de fe que regala el Espíritu Santo en la misma frontera de la fe creativa es un regalo que da el Espíritu Santo a determinados vasos para que ellos actúen y le den a la iglesia el poder ver milagros gloriosos y sublimes que sirvan para exaltar al Señor. Muy bien. Encontramos también
a la fe como fundamento, como escudo, la fe como ese basamento en el cual podemos ser edificados o ser levantados. Esa es una segunda frontera de la fe. Y en Efesios capítulo 3, en el verso 17, el apóstol Pablo nos dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La fe como fundamento. Aquí se habla de la fe y del amor como fundamento. En realidad hay tres grandes fundamentos, diríamos en primer orden para no confundir. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. De este fundamento que es Jesucristo surgen tres grandes basamentos o tres grandes fundamentos, que son fe, esperanza y amor. Aquí, en esos tres versículos, el apóstol Pablo nos habla de la fe y del amor como fundamentos, y en Colosenses 1:23 nos habla de otro fundamento más, que es la esperanza. Dice ahí: siempre permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, la esperanza que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura, etcétera, etcétera. Así que fe, esperanza y amor son fundamentos. La palabra griega utilizada para fundamento es temelios, y da la intención de excavar profundo para poner el cimiento sobre el cual habrá de levantarse un edificio. Según la profundidad del fundamento, tendremos la altura del edificio. En el caso concreto nuestro, el fundamento es Cristo. Así que, siendo esto así, cuando leemos en Apocalipsis el tamaño del edificio, es un edificio que, de acuerdo a algunos cálculos hechos por un ingeniero, es más grande que todo el territorio de la isla de la Gran Bretaña, de la isla de Inglaterra. Más grande, más ancho, más amplio y más alto que lo que significara un cubo diseñado de acuerdo a las dimensiones que dice Apocalipsis. El fundamento es profundo, se llama Jesucristo, y sobre este fundamento se despliega en fe, esperanza y amor. Bueno, la fe es un fundamento, es la segunda frontera. La primera es una fe creativa, cuyo modelo nos lo da el profeta Elías, pero el segundo es una fe doctrinal, una fe escudo, una fe fundamento, una fe basamento, una fe que se sustenta en lo que creemos, pero de acuerdo a lo que conocemos. No es una fe ciega, sino es una convicción de que lo escrito en la palabra de Dios es verdad. Teniendo esto en mente, entonces no vamos a caminar a ciegas, no vamos a hacer locuras, vamos a ceñirnos al marco de la doctrina, para que dentro del marco de la doctrina nuestra vida sea edificada. Les decía que el modelo de la fe creativa es Elías, y el modelo de la fe doctrinal es Abraham. Por ejemplo, en el modelo de la fe creativa, Elías, desde que él manda que el cielo sea cerrado y no llueva, hasta el momento en que cae la primera lluvia, 3 años y medio después, sucedieron muchos milagros, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Los cuervos le trajeron carne para alimentarle. Cuando llega con la viuda de Sarepta de Sidón, bueno, ahí el Dios multiplica la medida de harina durante 3 años y pico, una sola medida de harina, gloria al Señor, para que se alimentaran la viuda, el hijo y el profeta Elías. Todos los días comían 1 o 2 tortas de harina, de pan, no sé cuántas, pero todo el tiempo se multiplicó la misma medida de harina, y eso era un milagro diario. Pero también el milagro cuando aquel pequeño muere,
Yo no tengo idea de qué edad tenía este joven, pero la edad que tuviese muere. Y Elías ora para que Dios lo levante de los muertos, y lo hace el Señor. El gran reto del Monte Carmelo, ahí en el reto del Monte Carmelo, ¿cuántos milagros se dieron en un solo día, en un solo momento, en un solo evento? Un milagro portentoso, el fuego cayendo y consumiendo a la víctima, la leña, las piedras, el agua, todo. Pero para que ustedes tengan una idea, la energía calorífica que se requiere para hacer todo esto es una energía calorífica de, no sé, tal vez del tamaño de una microbomba atómica. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie de los que estaban alrededor del altar sufrió una sola quemadura, una sola ampolla. La radiación del calor habría sido tal que algunos habrían muerto, los que estaban más cerca del altar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Entubó la energía, guardó en un tubo de gracia para que no se extendiera la energía calorífica y quemara a la gente que estaba alrededor. Les doy un testimonio real, verdadero. En 1984 explotó una planta donde había 4 esferas gigantes que almacenaban gas, una planta de Pemex en San Juan, Ixhuatepec, San Juanico. Yo vivía muy cerca de ese lugar, así que puedo recordar muy bien el evento. Bueno, aquella ocasión cuando explotó una de las esferas, 2 de las esferas, se formó un hongo semejante a la detonación de una gran bomba. Mucha gente murió en el poblado de San Juan, Ixhuatepec. Yo vivía un poco más retirado, como a 5 o 7 kilómetros tal vez de distancia. Pero mucha gente murió y quedó petrificada en su lugar donde estaba. Se cuenta el testimonio de un hombre que salió huyendo de su casa con el torso desnudo y solamente la radiación del calor le quemó toda la espalda en lo que corrió hasta la autopista México-Pachuca. Eso les da una idea de qué tanto puede ser la radiación de calor en fotones, una radiación de millones de fotones quemando lo que se encuentran a su alcance, sin necesidad de que sea flama, sin necesidad de que sea llama de calor. Entonces lo que quiero explicarles con este testimonio es que el fuego que cayó del cielo tenía que ser un fuego muy, muy, muy intenso para consumir la víctima, para consumir la leña, las piedras, convertirlas en cenizas. Gloria al Señor. ¿Saben lo que significa el calor de lo que es una explosión volcánica? Bueno, esto nos da una idea. Y la radiación de calor de aquel fuego que cayó del cielo no alcanzó a ninguno de los espectadores. De hecho, aquel fuego pudo haber quemado a los profetas de Baal y Acera. No fue así. Elías les dio muerte a todos ellos. Pero este es en cuanto a la fe creativa. Después Elías oró y vino la lluvia. En cuanto a la fe doctrinal, Abraham va pasando en diferentes momentos de su vida un proceso de transformación y viene conociendo a Dios paso a paso, paso a paso. En Romanos 4 se nos dice cómo Abraham caminó en fe 7 diferentes pasos, y allí en el verso 13 dice: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Justicia de la fe. La fe para creer por gracia, no por obras. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Sí, porque la ley habla de hacer obras. Verso 14 dice: porque la ley obra ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí debemos hacer un pequeño paréntesis. Abraham no es nuestro padre genético. Él no nos engendró. No todos los cristianos descienden de Abraham. Algunos descienden de Abraham en cuanto a su filiación judía, que se han convertido a Cristo, pero nosotros no necesariamente descendemos de Abraham. Lo que está diciendo aquí es que Abraham es un modelo a seguir.
Es un molde en el cual debemos nosotros meternos para poder tomar la forma de un hombre de fe. Abraham, un hombre de fe. Y en el verso 17 está el primer paso de fe. Como está escrito que por padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Abraham le creyó a Dios, salió de su tierra, salió de su parentela. Hay muchos detalles que no tiene caso hablar ahorita en estos momentos, pero él empieza, el papá Tare toma la iniciativa, salen de Ur de los Caldeos, llegan a Harán, pero en Harán Abraham deja a su padre y se va hacia el punto donde Dios le habrá de dar promesas gloriosas, nada más que cuando se va se lleva a Lot. Sin embargo, él va caminando. Ahí dice que le creyó, en el verso 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y en el verso 19, bueno, creyó nuevamente, verso 19, la tercera, no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, sino que ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Número 4, en el verso 20, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Esto en sentido positivo podríamos decir, le creyó a Dios con mucha confianza, gloria al Señor. Pero ahí mismo dice, fue esforzado, número 5, en fe, dando gloria a Dios. ¿Quieres esforzarte en la fe? Alaba a Dios, glorifica a Dios. Eso te va a traer conciencia del Señor y vas a ser esforzado en la fe. En el verso 21, plenamente convencido, número 6, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y número 7, por lo cual está en el verso 22, le fue atribuido a justicia. La fe. La fe es la que nos da la oportunidad de ser declarados justos por Dios. Abraham es un modelo de caminar de fe. No vemos tantos milagros como se ven en Elías, pero en Abraham vemos convicciones. Convicciones. ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? ¿Qué es lo que pasa por tu mente en estos momentos de crisis mundial, de crisis humanitaria? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¡Ah! Puede tocarme, me voy a morir. Si nos tocara, si me tocara y me muriese, mi espíritu y mi alma entrarían a la presencia de Dios por la eternidad. Gloria al Señor. ¿Qué es de tu fe? El apóstol Pablo lo dice en Filipenses, mejor es estar con el Señor. Pero por causa del Evangelio es necesario estar aquí. Pablo dice, yo quisiera ser desatado de esta ligadura y estar con Cristo. Pero es necesario cumplir propósitos de Dios en esta tierra. Así que no somos suicidas nosotros. Amamos la vida. La vida es una vida eterna desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Hemos empezado a vivir la vida eterna desde ese momento. No sé tú, pero yo empecé a vivir la vida eterna desde el momento en que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy sigo viviendo la vida eterna, la sigo experimentando. Y morir en esta tierra significa trasponer el umbral para entrar a la misma presencia gloriosa de Dios a la cual somos llamados. Hay una tercera frontera de la fe. Las dos primeras es la fe creativa en el nombre del Señor. Dios quiere que hablemos palabras creativas para que sucedan milagros, prodigios, sanidades, maravillas. La fe doctrinal, en el lado opuesto, la fe doctrinal, una fe que nos sirve de fundamento, una fe que se basa en lo que creemos de acuerdo a la Escritura. Hay una tercera expresión de la fe y esta la vemos en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, en el verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En séptimo lugar está la expresión de la fe como parte del fruto del Espíritu, mansedumbre y templanza. 9 expresiones del fruto del Espíritu de Cristo. Y digo que es el fruto del Espíritu de Cristo y no del Espíritu Santo,
porque de acuerdo a la semilla es el fruto. Y el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo es la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Así que el fruto que debe expresarse en nuestras vidas, el fruto del Espíritu que debe expresarse en nuestras vidas es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y dentro del carácter de Cristo encontramos fe. Hay una expresión que se repite 4 veces en toda la Escritura. Una se encuentra en el Antiguo Testamento, en Habacuc. Otra más se encuentra en la Epístola a los Romanos, ya en el Nuevo Testamento. Una más en Gálatas y otra más en Hebreos. El justo en su fe vivirá. Y eso nos habla de una semilla que va a ser sembrada en una tierra fértil, que va a ser llenada de agua viva. La palabra de Dios es agua viva, que va a ser alimentada de agua viva, que va a ser estercolada incluso. El abono, va a recibir el abono, el estiércol suficiente para ser abonada, a fin de brotar como un renuevo. Como dice el profeta Isaías, subirá cual renuevo delante de él. El pimpollo, el renuevo, el pequeño tallo que empieza a dar unas hojitas verdes y parece un poco débil, pero es lo suficientemente resistente porque las raíces lo tienen adherido a la tierra. En este caso la tierra es la palabra de Dios, en este caso el agua que nos alimenta es la palabra de Dios, y ese renuevo en una tercera etapa ha crecido, ha echado ramas, ha echado follaje, echa flores, y finalmente en el cuarto punto da un fruto, fruto apacible de justicia, fruto glorioso, carácter de Cristo. Aleluya. Así que tenemos la fe ya en 3 diferentes fronteras. Una frontera de una fe creativa, una fe que va a operar milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Y después una fe doctrinal, una fe que da sustento a nuestra vida, da soporte a lo que creemos. Es semejante a aquella palmera que no se arranca con las ráfagas de viento de las tormentas, de los huracanes, de los ciclones, porque sus raíces son tan profundas que no puede ser desarraigada. Es más fácil que la palmera se quiebre en el tallo a que sea arrancada de raíz. Un agricultor me enseñó que para que una palmera crezca unos 20 metros debe tener por lo menos 40 metros de profundidad su raíz. No lo sé, eso lo dice un hombre que sabe del campo y de la tierra. Entonces, fe creativa, fe doctrinal, fe fruto es la tercera frontera. Dios quiere que el carácter de Cristo se exprese a través de nosotros, y una de las expresiones del carácter de Cristo es fe. Fe. Lo he dicho, y no en tono de broma, sino con la seriedad del caso. Cuando tú tienes el fruto fe, tú diezmas. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el fruto fe te lleva a una dependencia total de Dios. Fíjate bien, yo con 100 pesos no me alcanzaba, pero entonces tomaba los 10 del diezmo y con 90, además de alcanzarme para todas mis necesidades, me sobraba. ¿Cómo explicar esto? En lógica matemática. No hay manera. Lógica matemática no, pero sí fe. Fe fruto. La fe fruto te lleva a expresar el carácter de Cristo, y entre el carácter de Cristo está la fe. Y la cuarta frontera de la fe es una fe consciente de Dios. Fe consciente de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero regresando a Hebreos 11, ahí en Hebreos 11, en el verso 25,
al 27, vamos a ver actitudes de Moisés frente a Faraón, su abuelo adoptivo, y dice, escogiendo ser antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Noten, verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vean, porque miraba a la remuneración. Pero ahora vean el verso 27, es más contundente. Por fe Moisés e Israel dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fe consciente de Dios. La cuarta frontera es una fe consciente de Dios. ¿De qué estás consciente tú en este momento? ¿De una pandemia? ¿Estás consciente de todas las notas que invaden los medios para saturarnos de informes sobre este virus? ¿O estás consciente de que Dios está presente a tu lado y que está contigo en cualquier circunstancia, en cualquier momento? ¿Qué dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, Jehová de los ejércitos hará comer carne de los filisteos a las aves de los cielos. Me gusta el Salmo 16 cuando declara, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. Y si lo vieras en la perspectiva de David enfrentando al gigante, David pensaría de esta manera, citando el Salmo 16, para que tú, Goliat, me derrotes a mí, tienes que derrotar a Jehová que está delante de mí. Y después de que derrotes a Jehová el Padre, hacia el Padre Celestial, tienes que derrotar a Cristo que está a mi derecha. Gloria sea al Señor. Esto es una fe consciente de Dios. Vamos a parar ahí, solamente en resumen. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no vemos. Fe es la confesión de que una persona es veraz, Dios es veraz. Fe es la confesión de que lo dicho por una persona es verdad, la palabra de Dios es verdad. Fe tiene 4 fronteras: fe creativa, a través de la cual podemos ver que Dios obra milagros, prodigios y maravillas. Una fe doctrinal, una fe que fundamenta nuestra vida espiritual. Una fe fruto, el carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas. Y una fe consciente de Dios. Que el Señor te bendiga.